Buenas tardes. Muchas gracias, doctor Alessandre Lourenço, presidente de la Asociación Portuguesa de Administradores de Hospitales, y muchas gracias a la asociación también por facilitar este proyecto que hace posible la participación y la conexión de profesionales directivos y de profesionales sanitarios de España y de Portugal. Buenas tardes a todos. Bienvenidos todos y muchas gracias por la asistencia. Los que estamos para el debate y los que nos están siguiendo desde en remoto. El objetivo de este ciclo de webinar es compartir experiencias, conocimientos de Portugal y España en la gestión de la pandemia. Vamos a tener 4 sesiones. Primera, que es esta, que es Organización y Gestión Demanda y Desafíos en Medicina Intensiva, a la que sucederán otras 3. Respuesta de emergencias, acceso, detección y derivación, y de urgencias también, claro. Respuesta de farmacia hospitalaria y proximidad a los pacientes ambulatorios por parte de la farmacia. Y respuesta a través de hospitales de campaña. Los objetivos concretos que nos hemos planteado las 2 sociedades, yo les hablo en nombre de SEDISA, española, Sociedad Española de Directivos de la Salud, son evaluar el impacto del COVID-19 en los diferentes niveles de la asistencia sanitaria, compartir conocimientos, compartir aprendizajes y compartir prácticas, promover estrategias y coordinarlos y garantizar soluciones para la continuidad de la atención. Para ello vamos a contar con expertos de indudable prestigio en cada una de las áreas asistenciales de algunos de los procesos sanitarios más prioritarios en la gestión, con especial atención a la gestión clínica de los recursos, de los procesos, de los circuitos, tanto desde el punto de vista de lo que hemos realizado como de lo que deberemos poner en marcha para la vuelta a la normalidad. Sin duda, como es fundamental en situaciones de normalidad, el papel de la gestión por parte de los jefes clínicos y de la gestión clínica, en concreto, ha sido fundamental. Hemos asistido en España, por otra parte, a la gran necesidad de liderazgo directivo en todos los niveles y en todos los ámbitos de la gestión sanitaria, no solo de los formalmente directivos. Planificar la organización asistencial en la situación que hemos vivido es muy complicado. Estamos asistiendo a una pandemia que no habíamos vivido nunca, por impredecible, por la expansión y por la gravedad. Precisamente lo absolutamente complicado es organizar la asistencia ante algo no habitual. Hacia el 20 de marzo, por ejemplo, los hospitales de Madrid vivían casi el colapso. Ante lo que se ha realizado y se está realizando un gran esfuerzo en términos de disposición de camas de hospitalización y de unidades de cuidados intensivos en los propios hospitales, en la habilitación de hospitales de campaña. En Madrid tuvimos uno del IFEMA, Institución Ferial de Madrid, con 5.500 camas, un hospital pretendidamente de campaña también, y en colaboración con la sanidad privada. Además, se han medicalizado más de una veintena de hoteles de la Comunidad de Madrid para atender a pacientes que se encuentran en la recta final del tratamiento y de recuperación. Además, en el entorno autonómico, en cada comunidad autónoma, se han reorganizado diferentes atenciones, focalizándolas en centros concretos. En Madrid, por ejemplo, se ha reorganizado la atención obstétrica, ginecológica y neonatológica urgente en 3 centros y la atención pediátrica urgente en 2 centros. A grandes rasgos, otras comunidades autónomas españolas han puesto en marcha también estas medidas. Se trata de medidas excepcionales, obviamente, pero que han conseguido aminorar, rebajar el colapso de los hospitales y con vistas a mantenerla durante tiempo para hacer frente a lo que queda por delante de esta pandemia. Es decir, en la primera etapa han sido fundamentales para salvar el colapso en la gestión de la pandemia y después
tendremos que ir estudiando su uso como apoyo para poder volver a la normalidad en la atención de pacientes no COVID en el medio hospitalario, que es uno de los retos más importantes en estos momentos, donde nos encontramos de vuelta a la normalidad en términos de la asistencia sanitaria. Esta vuelta a la normalidad en la asistencia sanitaria y en todos los sentidos debe realizarse de forma escalonada, al menos por dos razones. Porque, primero, debemos ir incorporando la asistencia sanitaria poco a poco, según las necesidades asistenciales de cada patología o de cada área terapéutica y de los servicios médicos y servicios quirúrgicos, y según veamos cómo evolucionan los datos de contagio, de hospitalización y de ingresos en unidades de cuidados intensivos, y pendientes al mismo tiempo, segunda razón, de una posible segunda oleada de contagios. Durante la pandemia estamos viendo que en general hemos dejado de hacer muchas cosas no necesarias hablando estrictamente y que en base a ello podemos y debemos reorganizar los servicios asistenciales y podemos y debemos incrementar la eficiencia de los procesos y las prácticas asistenciales. Otra pauta clave de la vuelta a la normalidad es contar con la aportación de la teleasistencia, telemedicina a los pacientes y al sistema más allá de la atención a pacientes con COVID-19. Antes de terminar, y para hacerlo, no puedo dejar de dar las gracias y reconocer el trabajo que han realizado con compromiso, con dedicación y con profesionalidad todos los profesionales sanitarios y no sanitarios de nuestras organizaciones sanitarias españolas, así como de nuestros compañeros directivos de la salud. Los directivos de la salud muchas veces menos reconocidos y menos valorados. Sin embargo, todos los cargos directivos están desempeñando, continúan un papel fundamental a nuestro modo de ver, empezando por los directores gerentes, directores médicos, subdirectores, dirección de enfermería completa, dirección económica, dirección de recursos humanos, dirección de sistemas, etcétera, en base cada uno a su organigrama. Muchas gracias de verdad para terminar esta introducción. Doctor Lourenço, su momento. Gracias. Muito obrigado, José. Eu vou falar um pouco com despacio para que entendas o português. Mas antes de mais, boa tarde a todos os participantes também neste webinar. Este realmente, como disse o José Boutbonel, é um ciclo de webinars que pretende essencialmente partilhar experiências entre Espanha e Portugal e, à semelhança do que temos vindo a fazer no último mês e meio, o nosso objetivo aqui é apoiar de forma consistente as várias instituições de saúde através desta aprendizagem comum. Não existem formas de fazer e de enfrentar esta crise sem um trabalho comum, e desta feita a experiência também dos colegas espanhóis é muito importante para Portugal, para este combate que realmente é uma maratona, que não se vai esgotar no próximo mês, nos próximos 2 meses, vai ser um combate bastante longo, certamente para mais de um ano, e realmente temos muito a aprender também com os colegas espanhóis, e certamente os colegas espanhóis também têm muito a aprender com o que tem estado a ser implementado em Portugal. Felizmente Portugal teve a fortuna, a sorte de não ter uma pressão sobre o sistema de saúde como tiveram infelizmente os nossos companheiros espanhóis, e realmente há um efeito também de toda esta crise em Espanha que não chegámos a viver, infelizmente, mas que poderemos aprender, e desde já queria transmitir os meus cumprimentos e a força e toda a energia para os nossos colegas em Espanha para conseguirem enfrentar esta crise, e parabenizá-los pelo esforço e pelos resultados já alcançados no combate a esta epidemia, e também naturalmente de uma palavra de enorme afeto e de amizade a todos os profissionais de saúde portugueses que desde a primeira hora, na primeira linha, souberam enfrentar esta crise, aqui personalizados neste webinar pelo professor José Artur Paiva, que é claramente um exemplo para todos nós, quer na capacidade técnica, na entrega a esta luta, e depois também, apesar do esforço
que existe no dia a dia de enfrentar esta doença na primeira linha, ter a capacidade de comunicar e de ensinar-nos como enfrentar esta epidemia um pouco por todo o país e neste caso também com os colegas espanhóis. Portanto, da minha parte, este é o primeiro realmente de um ciclo de 4 webinars, teremos mais aprendizagem pela frente e queria passar a palavra ao José Boto Bonel para apresentar o nosso convidado espanhol da Sociedade Espanhola de Medicina Intensiva. Gracias, doctor. Pues sin más, para mí es un auténtico placer dar paso al doctor Ricard Ferrer, que es presidente de la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias, SEMICIUC, jefe de servicio de Medicina Intensiva y jefe de servicio también, jefe del Grupo de Investigación en Shock, Disfunción Orgánica y Resucitación, SODIR, del Hospital Universitari Vall d'Hebron de Barcelona. El doctor Ferrer también es profesor asociado de la Universidad de Barcelona y chairman de la Sociedad Europea de Medicina Intensiva y cuenta con una larga trayectoria en publicaciones científicas. Si ha habido y hay algo crítico en la gestión de una pandemia, como la ocasionada por el COVID-19, son las unidades de cuidados intensivos, que han jugado en España un papel clave. De hecho, según la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias, que preside el doctor, el 15% de los pacientes con infección presenta cuadros graves y deben ser atendidos en estas unidades de cuidados intensivos. Con el objetivo de ayudar en la labor que están desarrollando los médicos y en general todos los profesionales sanitarios, la SEMICIUC, junto con otras sociedades científicas, han ido publicando una serie de documentos muy interesantes para coordinar las estrategias frente al coronavirus. Entre otras recomendaciones destacan que la información al paciente y a sus familiares durante la epidemia se considerará un papel fundamental en la atención clínica en unidades de cuidados intensivos, que la seguridad del profesional sanitario es una obligación ética en situación de epidemia, que la reanimación cardiopulmonar en COVID-19 se debe iniciar solo con compresiones y es imprescindible mantener el equipo de protección individual, EPI. Realiza la SEMICIUC una evaluación adecuada y exhaustiva de todos los potenciales donantes de órganos y tejidos con respecto a la infección por COVID-19. Tiene que realizarse a nivel de cada centro. Se debe vigilar aún más estrechamente los efectos adversos e interacciones de los fármacos usados, disponer de un registro de los casos atendidos, establecer en la UCI una comunicación efectiva que garantice el control y elaborar un plan estratégico de transporte interhospitalario crítico, estableciendo una figura de coordinación de unidades de cuidados críticos y un plan de expansión de recursos. Casi nada, ¿verdad? El trabajo que han realizado. Muchas gracias, Ricard, por la labor que habéis realizado, tanto desde la sociedad como desde las unidades de cuidados intensivos, en la gestión de esta pandemia y porque tú has querido participar en este webinar. Te escuchamos. Gracias profundas. Buenas tardes. Primero disculparme por no poder hablar en portugués. Intentaré hablar lentamente. Yo creo que podré entender todas las preguntas. Muchísimas gracias por la invitación. Un gran abrazo al doctor Paiva y a todos los que están escuchando el webinar. Y sin más, voy a pasar a hacer mi presentación. Yo creo que las unidades de cuidados intensivos no deberían haber sido protagonistas en esta pandemia. Yo creo que Portugal ha hecho las cosas muy bien y de materia epidemiológica y por lo tanto y de salud pública y por lo tanto probablemente no han tenido los datos que les voy a enseñar correspondientes a España. Como saben, España ha tenido aproximadamente más de 200.000 casos y más de 23.000 fallecidos por la infección por COVID-19. Aquí tienen en esta parte de la izquierda de la diapositiva pues la evolución de España respecto a otros países y estamos en una situación parecida o algo peor que otros países europeos.
Y aquí tienen la evolución en el centro de la diapositiva. No sé si se ve el puntero. En el centro de la diapositiva se ve la evolución en los casos de cuidados intensivos desde principios de marzo hasta el momento actual. Y pueden ver que el confinamiento empezó a mediados de marzo, cuando ya existían en las unidades de cuidados intensivos españolas cerca de 250 pacientes. Probablemente por lo que hemos visto, pues una decisión tardía, porque ya la circulación comunitaria del virus pues ya era muy importante. Debido a este incremento tan rápido de pacientes críticos, pues se han planteado hospitales temporales, como el que se ha mencionado en IFEMA, en Feria de Madrid, que también dispone de UCI, o otras UCIs que se han planteado en Cataluña, UCIs modulares temporales, que afortunadamente finalmente se proyectaron, pero al menos en esta primera ola no han sido necesarias. La distribución por comunidades es muy heterogénea, tanto en casos como en fallecidos. Esto pasa en todos los países del mundo. Pueden ver que la gran concentración de casos está en Madrid y en Cataluña, lo mismo para fallecidos. Si bien hay otras comunidades, en algunas zonas de otras comunidades también la incidencia ha sido muy alta y la mortalidad también ha sido pues especialmente alta. Estos son datos de Cataluña. Aquí pueden ver el incremento de camas, la línea azul es el incremento de camas de críticos adicionales que se han tenido que organizar para poder atender a los pacientes críticos durante la pandemia, y pueden ver que a partir del eje horizontal o de la línea horizontal, pues tenemos la que es la capacidad forzada, es decir, aquella capacidad que está fuera de las unidades habituales de cuidados intensivos, está en UCIs expandidas dentro de los hospitales. O sea que aproximadamente la mitad de las camas de intensivos que han estado a disposición han sido camas temporales organizadas solo para este periodo epidémico del brote por coronavirus. Esto también son datos de Cataluña. Aquí tienen diferentes hospitales y pueden ver el porcentaje de pacientes que recibían en un momento dado de la pandemia ventilación mecánica con un ventilador convencional de cuidados intensivos. Pueden ver que algunos sí que estaban bien dotados, pero pueden ver que hay unos cuantos que están por debajo del 50% de los pacientes recibían ventilación mecánica con un ventilador convencional de cuidados intensivos. El resto de ventiladores consistían o bien en torres de anestesia con una adaptación para poder utilizarse en formato de cuidados intensivos. A la derecha pueden ver ventiladores de ventilación mecánica no invasiva, que con alguna adaptación se pueden utilizar de forma invasiva, pero eso tiene muchas limitaciones. Y luego pueden ver pues la recopilación de ventiladores de transporte muy sencillos, que están pensados simplemente para el transporte de un paciente crítico dentro del hospital o durante un traslado de corto periodo de tiempo, que también se han tenido que movilizar debido a la falta de respiradores de cuidados intensivos. Por lo tanto, la habilidad de adaptación de este tipo de ventiladores no óptimos, pues también se ha tenido que poner a prueba durante el periodo pandémico. También aquí no puedo lanzar los vídeos. Estos son una serie de prototipos que se han fabricado básicamente impulsados por la sociedad civil, impulsados por el voluntarismo, una serie de básicamente ambús mecanizados que se han producido rápidamente y afortunadamente estaban pensados simplemente como usos compasivos en caso de que el paciente no tuviera ninguna de las alternativas que le he mostrado, pero afortunadamente, al menos hasta donde yo conozco, no se ha tenido que utilizar en ningún caso ninguno de estos ambús mecanizados que tienen algunas limitaciones
muy importantes, pero que nacen de un impulso de la sociedad civil intentando producir algún tipo de equipamiento que pudiera ser útil. Bueno, como saben y es conocido, los profesionales sanitarios en España han tenido hasta ahora pues un gran soporte de la población general. Hay un aplauso que no sé si pasa también en Portugal, un aplauso generalizado a las 8 de la tarde y se reconoce públicamente pues que han trabajado en unas condiciones duras, pero finalmente también podemos decir que con éxito, ¿no? Mencionaría que en momentos concretos de la pandemia los EPIs, los equipos de protección individual, han estado pues muy al límite, pero se ha podido trabajar, pero en una situación muy tensionada, que el equipamiento sanitario, pues también, como he mencionado con los respiradores, pero con cualquier otro tipo de equipamiento, también se ha trabajado en unas situaciones bastante extremas y de hecho todos los pedidos de compra de equipamiento pues están empezando a llegar ahora y servirán sobre todo para tenerlos de reserva para una posible segunda oleada, ¿no? Durante las épocas de más tensión, durante los momentos de más tensión, pues no solo estábamos tensionados en cuanto a equipamiento y EPI, sino que alguna medicación y algún material fungible también estuvo muy tensionado. Afortunadamente la situación ahora se ha revertido. Otro problema que todo el mundo conoce es que esta medicación no tiene un tratamiento de elección, todo es tratamiento de uso compasivo y unas guías de práctica clínica que se han tenido que adaptar semana a semana y que esto también ha complicado mucho el manejo de estos pacientes, ¿no? En España se habla de más de 25.000 profesionales sanitarios con infección por COVID-19, más que en Italia y que en China, y que esto desconocemos si el ser un trabajador sanitario, especialmente en una UCI, realmente es un factor de riesgo o no para haber sufrido la enfermedad, porque tenemos pocos datos poblacionales. Prácticamente los datos que se tienen están concentrados en la población sanitaria, que es la que tenía autorización para hacerse PCR, ¿no? Yo creo que algunas especialidades como medicina, como atención primaria o medicina de urgencias han estado más expuestas que cuidados intensivos, donde habitualmente es una situación más controlada y donde el paciente ya está diagnosticado de infección por COVID-19. De todas maneras, hay maniobras de emergencia como la intubación, la reanimación cardiopulmonar, la práctica de las broncoscopias, la práctica de traqueostomías, que son situaciones de emergencia o no, pero que son de alto riesgo de infección. De tal manera que siempre hemos recomendado que hay que intentar prevenir situaciones de emergencia, anticipar la mayoría de intervenciones y en el caso que se produzca alguna situación de emergencia, los roles estén bien divididos desde primera de la mañana para que no haya una confusión de roles en el momento de manejar una reanimación cardiopulmonar o una intubación. El uso de elementos de protección individual, nos hemos visto obligados a hacer un uso muy racional, un uso muy restrictivo, prácticamente un reparto diario de la supervisora en mano a cada uno de los profesionales que entraban de guardia, de su equipo para ese día, no en el formato habitual de un almacén donde puedes disponer de equipamiento, de todo el equipamiento necesario, un uso muy personalizado y obviamente especialmente los que han trabajado en áreas diáfanas, donde toda la zona era COVID, no solo el box del paciente, pues ha habido que habilitar zonas de descanso, tiempo de descanso, cotización adecuada y luego prevención del distrés moral y prevención del agotamiento físico y psicológico con soporte que habitualmente, al menos en mi hospital, ha sido dado por el servicio de psiquiatría, que estaba más descargado durante este periodo de tiempo de otras actividades, ¿no? Aquí tienen varios ejemplos de los circuitos para acceder al servicio de psiquiatría, para dar soporte al personal sanitario y de las sesiones de mindfulness que han ido organizando de forma diaria para prevención del agotamiento psicológico de los profesionales, ¿no? Entonces, intentando responder a la pregunta si ser personal sanitario ha sido un factor de riesgo,
pues esta pregunta no la podemos contestar hoy por hoy porque no disponemos de un registro nacional, porque no se han hecho test serológicos hasta el momento de forma generalizada. El contagio en muchas ocasiones puede ser comunitario, pero a veces difícil de definir, y hemos de pensar que durante el confinamiento total fue de los pocos sectores que mantenían actividad laboral y por lo tanto contacto comunitario, y eso también podría ser un factor de riesgo per se, no solo por contacto con pacientes. Por lo tanto, esta es mi serología, que es negativa con este test, pero sabemos que tiene una sensibilidad del 70%, por lo tanto, no lo puedo asegurar completamente, realmente, que serológicamente, personalmente, sea negativo hasta que tengamos pues más test, ¿no? Desde la SEMICIUC, desde la sociedad, ya se ha mencionado en la presentación, hemos podido poner en marcha muchísimas actividades, todas ellas están recogidas en nuestra página web. Especialmente importante yo creo que es el plan de contingencia que se preparó al principio de la pandemia, donde se dan las claves a todos los hospitales para que pongan en marcha estas UCIs extendidas, expandidas, que puedan tener herramientas de cálculo de cuál va a ser su presión asistencial y cuáles son los aspectos a tener en cuenta para poder atender el incremento de actividad debido a la pandemia. También hemos preparado unas recomendaciones éticas. Saben que este ha sido un tema muy importante, al menos en España. Ha habido diversos malos entendidos de si en la UCI estábamos limitando el ingreso por motivos solo de edad, restringiendo la entrada a ciertos grupos de pacientes sin hacer un triaje. Esto no es cierto. Se ha hecho una admisión en UCI, como siempre, individualizada, sin un punto de corte en concreto en nada, una selección individualizada teniendo en cuenta la fragilidad del paciente, obviamente otros factores como la edad, las comorbilidades, y finalmente ofreciendo las camas de UCI a aquellos en los que la UCI realmente les puede aportar beneficio, y todo el resto de pacientes obviamente se han atendido en buenas condiciones, pero generalmente con medidas no invasivas fuera de las unidades de cuidados intensivos. Las recomendaciones sobre qué hacer y no hacer, yo creo que son las que se han mencionado durante la presentación. Cada grupo de trabajo ha hecho sus recomendaciones. Hemos hecho un llamamiento a que hubiera un cierto flujo de profesionales o de equipamiento de las áreas menos dañadas por la epidemia hacia las zonas más dañadas, pero esto ha sido anecdótico, y tampoco se ha organizado en España un flujo de pacientes desde las zonas más afectadas a las menos afectadas. Yo creo que este problema, que yo lo clasificaría de gobernanza en el país, que no permite transferir pacientes a las zonas más descargadas y tampoco permite transferir profesionales o equipamiento de las zonas menos a las zonas más afectadas, pues ha sido una de las cosas que también pues, ha tensionado más el sistema o hubiese podido aliviar un poco el sistema. Desde el punto de vista de seguimiento, la sociedad ha hecho una teleconferencia semanal con todos los jefes de servicio de España para monitorizar la pandemia y, sobre todo, pues para compartir experiencias de las zonas más afectadas a las menos afectadas. Esto fue en el mes de marzo, y durante el mes de abril tenemos un webinar como el que estamos haciendo hoy aquí, un webinar semanal. Hemos hecho ayer el tercero, muy dirigido a conocimiento y actualización de tratamiento, etc. Todo esto ha ido acompañando de un gran impacto mediático. Prácticamente, como decía, pues las unidades de cuidados intensivos y los intensivistas han estado en las primeras páginas de los periódicos en España, y realmente me hubiese gustado que no hubiese sido así, sino que hubiésemos tenido un papel mucho más discreto, pero ha sido necesario debido a la situación. Esto es la situación en mi hospital. Nosotros tuvimos que expandir la UCI a 13 áreas en 3 edificios diferentes. Algunas de las áreas podemos llamarlas naturales, por ejemplo, la reanimación postoperatoria, otras adaptables, por ejemplo, una unidad de diálisis, pero otras espacios completamente nuevos, como estos que ven en el centro de diapositiva, donde se tuvo que instalar
los gases medicinales, etcétera, en un área diáfana que tenía otra función completamente diferente y donde se organizaron unidades de cuidados intensivos absolutamente temporales y para eficiencia estas áreas se hicieron diáfanas, no boxes individuales, sino diáfanas, de tal manera que el equipamiento con EPIs solo se tenía que poner y quitar para salir de la zona, con la posibilidad de visitar varios pacientes después de equiparse. Esto ha tenido otros problemas que el doctor Paiva seguro que conoce y comparte, sobre todo relacionado con la infección nosocomial y los microorganismos multiresistentes, que ha sido uno de los precios que hemos tenido que pagar por trabajar de esta manera, pero yo creo que también se ha garantizado más la seguridad del personal sanitario y en definitiva pues no ha sido una mala solución, ¿no? También se ha habilitado unidades de cuidados intermedios a cargo de los neumólogos para facilitar la salida de UCI. Bien, esto no se ve muy bien, pero aquí pueden ver pues en las barras azules son los ingresos por día, esto está en el eje de la derecha y pueden ver que durante la fase más crítica llegamos a tener durante varios días 24 pacientes por día intubados e ingresados en las unidades de cuidados intensivos. Este pico fue a principios de marzo, a principios de abril. A mediados de abril tuvimos el pico de pacientes en UCI, llegamos a tener 170 pacientes en las UCIs de Vall-d'Hebron al mismo tiempo y afortunadamente a partir de entonces empezó un descenso progresivo hasta el día de hoy que tenemos 60 pacientes en la UCI. El siguiente pico fue de los pacientes que necesitan ECMO como centro de referencia regional, pues se han hecho 18 procedimientos de ECMO y en el pico máximo tuvimos 9 pacientes en ECMO al mismo tiempo. Afortunadamente, en términos de mortalidad, a pesar desde este despliegue rápido, extenso de unidades de cuidados intensivos que podría anticipar ciertos problemas en cuanto a mortalidad, pues pueden ver en esta gráfica los grupos de edad. El grupo de edad más frecuente es el de 60 a 70 años, el otro grupo de edad muy frecuente es el de 50 a 60 años, pero hay pacientes por encima de 70 años, confirmando que el criterio de edad no fue un criterio restrictivo para ingresar a la unidad de cuidados intensivos y pueden ver que la mortalidad por debajo de 60 años es prácticamente cero y la mortalidad se incrementa pues en el grupo de 60 a 70 años, que es alrededor del 30%, y de más de 70 años, que la mortalidad actual es cerca del 60%. La estancia media está a día de hoy, no está 100% actualizada esta gráfica, a día de hoy está en 13 días para los pacientes altados de la UCI, 13 días para los pacientes que han fallecido en la UCI y el gran número de pacientes ingresados a día de hoy llevan en la UCI 20 días. Por lo tanto, estas estancias medias se van a prolongar y probablemente al final del brote la estancia media va a estar alrededor de los 20 o 21 días, según mis estimaciones. Esto lo voy a saltar. Entonces, la atención se han hecho básicamente en equipos multidisciplinares, bajo un liderazgo de los intensivistas, en colaboración con otras especialidades, anestesistas, cardiólogos pediátricos. Se ha organizado el trabajo en turnos, básicamente turnos de 24 o de 12 horas. Los turnos de 24 horas se hacían con 48 horas de descanso posterior y los de 12 horas se han hecho con 12 horas de día, 12 horas de noche y un día de descanso posterior. Otras especialidades como los psiquiatras han dado soporte psicológico, los traumatólogos han colaborado en la colocación del paciente en posición prona, posición supina. Saben que es una intervención que requiere entre 4 y 5 operadores y que durante el periodo que teníamos 170 pacientes en la UCI, pues podía haber 100 o 110 pacientes que necesitaran cambiar de posición al día y, por lo tanto, la participación de estos especialistas fue importante. También las traqueostomías, se llegaron a realizar 10 traqueostomías en un día y, por lo tanto, también la colaboración de los cirujanos fue importante, ¿no? Y las enfermeras se han organizado de forma similar, liderazgo de enfermeras expertas en cuidados intensivos
pero a veces trabajando con enfermería sin ninguna experiencia en cuidados intensivos, que han recibido una tutela constante de las enfermeras expertas y un aprendizaje continuo durante este periodo. La coordinación de estas unidades expandidas se ha tenido que hacer pues por Zoom, por teleconferencia, porque la cantidad de coordinadores y de médicos que han intervenido, 200 médicos tratando a estos pacientes al mismo tiempo, pues ha obligado a coordinación con Zoom y a webinars semanales para actualizar los protocolos de tratamiento, así como grupos de WhatsApp, etcétera, etcétera, etcétera. Y las unidades han ido, un poco los pacientes han ido perfilando en qué unidad se ingresaban en función de los especialistas que había en cada una de las unidades, ¿no? He hablado de los ventiladores, pero también tenemos que decir que las ECMO se han tenido que escalar de 3 a 7, los hemofiltros se han tenido que escalar hasta 17 monitores, por lo tanto, incrementar mucho la dotación de este tipo de equipamientos, ¿no? Y en cuanto al manejo de farmacia fungible, tremendamente complejo cuando hay 170 pacientes en la UCI, por lo tanto, el reparto de EPIs diario era un reto logístico importantísimo. Disponer de fungible de ventiladores, fungible de equipos de traqueostomía, fungible de equipos de broncoscopia. Uno de los factores de esta enfermedad es que las secreciones bronquiales son muy espesas, impactan y que necesitan los pacientes broncoscopias frecuentes, pues también ha obligado a tener un recambio importante, un consumo importante de broncoscopios de un solo uso y una guardia específica de neumología solo para las broncoscopias en UCI, con también 10, 12, 15 procedimientos en un solo día, ¿no? Bueno, esto es la sectorización de la ECMO que ha sido necesario hacer. También diría que en España, un país con una planta hotelera importante, el Hotel Salud ha tenido mucho peso, hoteles pensados o para el descanso profesional o para la cotización del profesional, es decir, el profesional que estaba en contacto con coronavirus que no quería volver a su casa porque tenía personas mayores a su cargo o porque tenía miedo de transmitir un posible contagio en su domicilio, ha podido residir en los hoteles salud durante este periodo y también se han diseñado hoteles salud para altas a domicilio donde el paciente no podía coortizarse en su domicilio y entonces ha pasado un periodo más o menos largo en un hotel, ¿no? Y luego también pues espacios temporales, en este caso hospitalarios, en pabellones deportivos y otras áreas cercanas a los hospitales, ¿no? Ensayos clínicos, yo creo que esto es un factor importantísimo, pero que había que organizar la logística para poder participar en diferentes ensayos clínicos. Y quizá mis últimos mensajes serían que esta es una enfermedad pues devastadora, no es una enfermedad que necesite solo un ventilador. El distrés respiratorio es la complicación más frecuente, pero también la disfunción cardiovascular, miocárdica, renal y osteomuscular también es importantísima. La coinfección bacteriana no es frecuente. Algunos pacientes presentan un estado hiperinflamatorio, mientras que otros los hemos visto en situación de inmunoparálisis, y esto probablemente está ligado a algunas de las medicaciones que se han puesto demasiado pronto, como anticuerpos monoclonales, corticoides. Quizá en la fase viral de la enfermedad no se hubiese tenido que poner toda esta medicación, pero es una enfermedad nueva de la que vamos aprendiendo y que probablemente en unos meses nos cambiará el paradigma de tratamiento, ¿no? La impactación de secreciones, ya he mencionado que es un factor importantísimo, la necesidad de broncoscopia, humidificación activa, etcétera, es un factor importantísimo, y las lesiones que deja esta enfermedad sobre el pulmón también pueden ser muy graves. Pacientes en la UCI que han tenido perforación traqueal o bronquial, neumonías cavitadas, empiema, embolismo pulmonar. Es relativamente frecuente y las consecuencias a largo plazo de todas estas complicaciones las veremos con el tiempo, ¿no? Esto es un ejemplo de una perforación cerca de la carina que obligó a poner pues, una prótesis traqueobronquial en forma de Y como una de las complicaciones que pueden aparecer en esta enfermedad, ¿no? Sugeriría que los planes de contingencia a escala nacional se hicieran en todos los países, tal como hemos hecho en SEMICIUC. Sugeriría también que hubiera una gobernancia muy potente en los países, en las regiones sanitarias, para permitir
que los pacientes puedan viajar o yo preferiría incluso que los profesionales o el equipamiento pudiera viajar de las zonas menos afectadas a las más afectadas. Las fases de contención y el confinamiento deben empezar mucho antes de cuando hay ya muchos pacientes en la UCI. Esto es tarde y probablemente luego va a venir seguido con un incremento altísimo de pacientes en la UCI como hemos visto en España. La definición de caso se atrasó, sé que nos quedamos con una definición epidemiológica durante demasiadas semanas, es decir, que solo se podía definir caso aquel paciente que provenía de la Lombardía o de Wuhan, y esto complicó mucho durante la fase inicial la realización de PCRs, el aislamiento de pacientes, y aquí sí hubo personal sanitario que enfermó por el contacto con pacientes que no pudieron ser clasificados como caso porque no provenían de zonas de riesgo. Y esto es otra de las, creo, de las lecciones que hemos de aprender. Hay que tener un criterio de triaje más o menos homogéneo por temas de equidad para que no, y esto es el triaje de ingreso en UCI, de ventilación mecánica y de ECMO. Estos criterios deberían ser consensuados y comunes en los diferentes países, y la clave está en los manejos de equipos multidisciplinares liderados por intensivistas, pero con la participación de otros profesionales, como he dicho, de otras especialidades, ¿no? También destacaría el importante soporte de la sociedad civil, que ha preparado EPIs, prototipos de ventiladores, etcétera, que si bien no ha sido necesario, han sido un gran apoyo. Este es el equipo que coordinó las 13 unidades que les he mencionado, de médico y de enfermería, y a la que solo puedo agradecer el trabajo que han hecho, porque yo creo que queda bien reflejado en los resultados que el trabajo ha sido exitoso, el trabajo ha sido muy eficiente, la gente ha trabajado a turnos, no hemos sobrecargado el coste sanitario porque prácticamente el coste en recursos humanos ha sido aprovechar el personal que ya tenía el hospital, trabajando a turnos, trabajando en equipo, ha permitido trabajar de forma muy eficiente y con muy buenos resultados asistenciales. Evidentemente cuento la experiencia de mi hospital, pero es la experiencia de muchos hospitales en España. Vocación, compromiso, coordinación e información serían las claves. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor. O professor Artur Paiva, como sabem, é médico especialista em medicina interna, com competência em urgência, com competência em gestão de serviços de saúde, com competência também em medicina, a sua especialidade em medicina intensiva, e tem coordenado a resposta na medicina intensiva no Hospital de São João, ocupando vários cargos, quer a nível do Ministério da Saúde, quer a nível da Ordem dos Médicos, como Presidente da Sociedade Portuguesa, e também como atualmente coordenador do programa de controlo da resistência a microbianos e controlo da infecção. Professor Artur Paiva, é uma honra contar consigo hoje. Eu sei que, como reparamos, está na linha da frente, e o meu profundo agradecimento por se juntar a nós, a esta iniciativa de partilhar as experiências portuguesas e espanholas, mas de certa forma não podíamos fazê-lo sem recorrer à sua experiência e ao seu conhecimento. Portanto, muito obrigado por estar aqui connosco hoje. Sou eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite, Dr. Alexandre Lourenço. Tenho muito gosto em estar aqui na companhia de todo o país. E um especial abraço para o meu amigo Ricardo Ferrer. Ricardo, de estar contigo também aqui. Eu não sei se devo falar português, portunhol. Então, pode falar em português. Pode falar em português com um pouco de espaço. Português, sim? Pode falar em português com um pouco de espaço. Não, em português, professor. Se preferem que eu tente o portunhol, eu tento. Não, em português. A minha ideia foi um pouco falar da situação da medicina intensiva portuguesa e um pouco contar uma história. As histórias têm que ter sempre um ponto de partida, e o ponto de partida para a minha história resolvi fazê-lo. O slide seguinte, por favor.
resolvi fazê-lo em 2016. Em 2016, um grupo de intensivistas portugueses, com responsabilidade significativa na criação da especialidade e no desenvolvimento da especialidade, foram chamadas pelo Estado português, pela Administração Central de Serviços de Saúde, a criar a rede de referenciação da medicina intensiva. É um documento que valorizo muito, porque é a primeira vez que a medicina intensiva se estrutura com uma rede de referenciação em Portugal. Isto é, até aqui a transferência de doentes decorria muito da especialidade principal que o estava a tratar, neurocirurgia, cirurgia torácica, neurologia, e a medicina intensiva era um pouco serventuária destas redes de referenciação. Esta foi a primeira vez que a medicina intensiva se afirmou com uma rede de referenciação específica. E foi também um momento para contarmos camas e contarmos recursos humanos e logísticos e nos compararmos no padrão europeu. E a comparação não foi, do ponto de vista quantitativo, muito boa. Isto é, Portugal era, em 2016, dos países da Europa com mais baixo rácio de camas de medicina intensiva, e aqui estão incluídas camas de nível 3 e de nível 2, por 100 mil habitantes. Como veem ali, Portugal tinha nessa altura 6,4 camas, o Reino Unido 6,6, e depois, se formos para os países mais perto de nós, Espanha, França e Itália, todos eles com rácios mais elevados, e, como sabemos, a Alemanha com um conceito bastante diferente da organização hospitalar e até das especialidades médicas, com um número bastante mais alto. Ora, se tocarem outra vez no slide, por favor, até podem tocar, creio que mais 3 vezes. Então, a nossa proposta, a proposta dessa rede de referenciação, mais uma, por favor, a resposta dessa rede de referenciação era precisamente que nós deveríamos atingir o ano 2020 em Portugal com algo que fosse pelo menos 12 camas por 100 mil habitantes. Isso colocava-nos mais ou menos nos valores de França e de Itália, e num contexto em que o doente internado é cada vez mais grave. Este parecia-nos ser o melhor indicador, parecia-nos ser claramente um indicador melhor do que o número de camas intensivas sobre o número de camas de agudos, uma vez que o número de camas de agudo é muito variável e nem sempre está bem programado e ajustado à população, mas como indicador secundário punhamos este cut-off de também serem as camas intensivas pelo menos 5% das camas de agudos. O que é que nós encontramos no início de 2020? O que encontramos no início de 2020 é que esta nossa proposta para 2020, das tais 12 camas por 100 mil habitantes, não estava realizada, e embora tivesse havido um ligeiro aumento de camas intensivas por 100 mil habitantes, foi um aumento muito ligeiro. Era 6,7 por 100 mil habitantes. Portanto, nós íamos enfrentar a pandemia numa situação de provisão de camas de medicina intensiva que nos deixava, de alguma maneira, receosos. Slide seguinte, por favor. E esse receio levou a que, novamente, um grupo de nós propusesse a criação de uma task force de acompanhamento da pandemia junto do Ministério da Saúde e da Direção-Geral de Saúde, e esse grupo, essa task force, criou linhas orientadoras dos planos de contingência dos vários serviços, dos vários hospitais e das várias regiões para a rede de medicina intensiva neste contexto do Covid-19 crítico. Essas linhas orientadoras tinham fundamentalmente 3 princípios. Deveriam ser tomadas medidas de redução da procura e da utilização da medicina intensiva, deviam ser tomadas medidas de capacitação e de expansão da medicina intensiva e deviam ser tomadas medidas de monitorização. Slide seguinte, por favor. O slide seguinte, por favor. Muito obrigado.
Este plano de contingência relativamente ao primeiro ponto, as medidas de redução da procura e da utilização da medicina intensiva, tinha fundamentalmente 4 pontos. O primeiro ponto era a suspensão das linhas de produção e dos processos assistenciais eletivos em que a medicina intensiva participava. Fomos bastante agressivos na suspensão da cirurgia eletiva, isto é, permaneceu apenas um grupo de cirurgia eletiva em que o outcome era muito dependente da temporalidade e, portanto, alguma cirurgia cardíaca, alguma cirurgia vascular, alguma neurocirurgia, alguma neuroradiologia de intervenção, alguma cirurgia oncológica muito restrita e, evidentemente, a cirurgia obstétrica. E todas as atividades em que a medicina intensiva fazia e que não eram consideradas centrais, nomeadamente as consultas de follow-up e depois também atividades de outreach, nomeadamente a consultadoria de medicina intensiva aos serviços hospitalares, foram suspensos. Mesmo as equipas de emergência interna, portanto, se quiserem na expressão inglesa, os MET Team, foram muito modificados, isto é, foram baseados mais em triagem realizada por enfermeiros e com ativações para variáveis de risco fisiológico muito mais graves do que aquelas que eram consideradas habitualmente. A terceira medida foi a criação de fluxogramas e de algoritmos de triagem para a admissão em medicina intensiva, tanto em doente Covid-19 como em não Covid-19, isto é, acentuou-se a preocupação de reduzir ou anular, se possível, aquilo que podemos designar como no value ou low value care, isto é, fazer com que a medicina intensiva nesta fase de pressão fosse utilizada para quem está numa situação em que a medicina intensiva modifica realmente o prognóstico. E esta medida tem, evidentemente, uma contrapartida necessária, que é a participação da medicina intensiva na construção de planos antecipados de cuidados, seja em doentes que aparecem pela urgência, seja em doentes que nos são referidos nas enfermarias. E uma quarta medida de redução da procura e da utilização da medicina intensiva foi a proposta de criação de áreas de nível 1, portanto, eu diria uns intermédios, unidades fundamentalmente de monitorização e de reabilitação, fora da tutela da medicina intensiva, mas que permitissem reduzir a demora média de medicina intensiva por um step-down mais precoce e também, sempre que necessário, garantir cuidados paliativos adequados em doentes em fim de vida e que não ganhariam ou deixaram de ganhar em permanecer em medicina intensiva. Portanto, foram estas as 4 medidas propostas à escala nacional para a redução da procura e da utilização da medicina intensiva. Slide seguinte, por favor. O outro lado do nosso plano era a tomada de medidas de redução da procura e da utilização da medicina intensiva. Desculpem, o outro lado do nosso slide era as medidas de capacitação e a expansão da medicina intensiva. E aqui as medidas eram múltiplas. A primeira era que tentamos muito, por contactos pessoais e em rede com os vários diretores de serviço de medicina intensiva, fazer entender que nesta fase de mitigação e de transmissão comunitária era absolutamente necessário que todos os serviços de medicina intensiva de cada região do país participassem nesta rede. Isto é, já não era a fase de contenção em que os hospitais polo, os hospitais pivô, os hospitais de referência para Covid-19 eram os únicos ativados. Agora que precisávamos que todos os recursos de todos os hospitais com medicina intensiva participassem nesta rede. E até desenhamos um plano inicial para a convocação à participação neste plano do setor privado e social, se a situação evoluísse para níveis de contingência mais elevados. O segundo ponto foi a ativação de todas as camas aparelhadas e equipadas como de nível 2 e de nível 3. Isto é,
Como creio que sabem, havia um grupo de camas de boxes assistenciais montadas, mas não ativas, por déficit de recursos humanos, decorrentes ainda do período da intervenção financeira, económica ou financeira, e, portanto, havia a necessidade de ativar todas estas camas. Em terceiro lugar, procurar uma integração em gestão de todas as camas de nível 2 e 3 de cada hospital, sob a direção do Serviço de Medicina Intensiva e sob a direção de intensivistas. Em quarto, como aliás o Dr. Ferrer já disse, aumentar o número de camas críticas sob a gestão da medicina intensiva. Aumentar o nível e a capacitação. Tentar passar camas de nível 2 para camas de nível 3. Consideramos que, face à doença em causa, era absolutamente essencial esta capacitação, que era uma capacitação em eficiência, digamos assim, mas depois também alargar as áreas de medicina intensiva para outras áreas normalmente não ocupadas por ela, e aqui muito para áreas que o investimento adicional para capacitar em medicina intensiva não fosse muito grande e que estivessem desertas de processos que tinham sido diminuídos ou suspensos, nomeadamente os blocos operatórios e as áreas pós-anestésicas ou de recobro. Em quinto lugar, a clara definição de um coorte Covid-19 e de um coorte não Covid-19. Creio que perdemos o professor Artur Paiva. Perdemos um pouco o professor Artur Paiva neste momento. Vamos ver se conseguimos restabelecer a ligação. Mas, entretanto, começaríamos a fazer uma pequena discussão até conseguirmos fazer essa ligação. Eu perguntava também ao Dr. Ricard, e agora? As equipas acabaram por, se não entender o meu português, depois peço que consigo tentar explicar em portunhol. Mas, e agora o que é que irá acontecer? Nós, a partir também sabemos que as equipas estão muito esgotadas, as equipas que foram treinadas para a área da medicina intensiva. Naturalmente temos agora uma redução da pressão sobre as unidades de cuidados críticos, mas como é que nós nos preparamos para esta nova fase de desconfinamento, mas também para novos surtos? Qual é que é o plano? Fazer descansar os profissionais, treinar mais profissionais? Qual é que é o plano que está a ser preparado no Vall d'Hebron? Pues gracias por la pregunta. Ahora mismo el hospital está intentando retomar la actividad quirúrgica. Habitualmente hay unas 2.000 intervenciones quirúrgicas en el hospital por mes que han quedado suspendidas. Hay que reatrapar unas 3.000 intervenciones que no se han hecho en este mes y medio y, por lo tanto, estamos comprometidos por volver a poner las UCIs a disposición de los programas quirúrgicos. Al mismo tiempo, se está incrementando mucho la actividad no COVID, es decir, pacientes que durante este mes y medio pues no acudían al hospital porque la incidencia de politraumatismos y de algunas otras emergencias ha disminuido muchísimo, pero con el progresivo desconfinamiento ya vuelven a aumentar politraumatismos, grandes quemados, etc. Al mismo tiempo, los pacientes con estancias largas en las UCIs con COVID todavía están y hay que preparar las unidades para un posible incremento de actividad COVID con el desconfinamiento. Por lo tanto, esto es un sudoku difícil de poder atender más actividad quirúrgica, la patología COVID, la patología no COVID, etcétera, al mismo tiempo. La estamos planificando y estamos trabajando con circuitos para paciente COVID, circuitos para paciente no COVID, unidades de cuidados intensivos COVID y no COVID y monitorizando muy bien los nuevos casos para tomar decisiones si se debe volver
a parar los programas quirúrgicos o no en función del incremento de demanda. Muito obrigado, Me Dr. estão a ouvir? Ricardo. Não sei já. Podemos voltar, professor. Talvez eu pedia para colocarem a sua apresentação. Não, deixa em cima, deixa lá. E para voltar ao slide que o professor de Paiva estava a seguir. Professor, estávamos aqui a fazer só um pequeno compasso de espera. Perguntei também ao Dr. Ferreira qual é que eram as medidas que estava a implementar atualmente nesta fase desta criação de resposta dual, mas peço-lhe para continuar a sua apresentação e depois voltaremos a esse tema naturalmente. Muito obrigado. Peço desculpa realmente. E finalmente a última medida era de facto a criação de uma estrutura de apoio psicológico e social e de prevenção do burnout nos vários serviços de medicina intensiva. O slide seguinte, por favor. Pode ser o slide seguinte, por favor. Finalmente eram precisas várias medidas de monitorização. E aqui é muitas vezes o nosso problema aqui em Portugal, pelo menos termos dados fiáveis e robustos para irmos seguindo a pandemia. A opção que foi tomada pelo Ministério foi a criação de uma Comissão Nacional de Apoio à Resposta da Medicina Intensiva para a pandemia. E, no fundo, esta Comissão Nacional tem 2 coordenadores nacionais e depois tem um coordenador por cada região de saúde do país. Portanto, vêm ali os 5 nomes dos nossos coordenadores regionais e que têm tido um papel muito importante nesse diálogo sistemático com os vários diretores de serviço de medicina intensiva e muitas vezes até com os conselhos de administração dos vários hospitais, num acompanhamento que na fase de implementação do plano de contingência foi baseado numa checklist também criada por nós e que foi muito útil para capacitar todos os serviços neste processo. Slide 5, por favor. Em Portugal foram também feitas guidelines de abordagem do doente Covid-19 crítico. Elas foram produzidas em consenso pela Sociedade Portuguesa de Medicina Intensiva e pelo Grupo de Infecção e Sepsis e, portanto, houve 5 peritos mais do lado científico que participaram nesta construção destas guidelines, que aliás têm vindo a ser permanentemente atualizada à medida que a ciência vai beneficiando do tratamento destes doentes. Slide seguinte. E aquilo que vos trazia agora eram poucos dados. Eu trabalho no maior hospital do norte do país e portanto, testemunhei mais intimamente, embora com funções nacionais, mas testemunhei mais intimamente este trabalho aqui no norte. E 2 perguntas se colocam, que é por que evitamos a ruptura do sistema de resposta ao doente crítico, isto é, partindo do tal limiar tão baixo, dos valores tão baixos, rácios tão baixos, de camas por 100 mil habitantes, como é que foi possível não ter havido qualquer ruptura? E a segunda pergunta, que é bem mais importante, é como garantir a sustentabilidade da resposta e a retoma dos processos assistenciais. Slide seguinte, por favor. Este quadro procura resumir 3 momentos no tempo. O momento 2016, como se lembram, o momento em que foi feita a rede de referenciação. O momento de janeiro de 2020, imediatamente antes da pandemia, e o momento pico da pandemia. O primeiro caso de Covid-19 em Portugal ocorreu em 2 de março. Uma semana depois começamos a ter casos em medicina intensiva e o início de abril foi realmente, os primeiros 15 dias de abril, os momentos de maior sobrecarga de trabalho. E se verificarem a pergunta por que evitamos a ruptura do sistema de resposta ao doente crítico, está muito explícita ali. Isto é, nós começamos rapidamente a capacitar logo em janeiro o serviço e a expandir os serviços de medicina intensiva. Portanto, nós passamos
de 6,8 para 8,0 em janeiro de 2020 e em abril de 2020, numa constante expansão em resposta à crescente procura, nós chegamos a 13,1 camas de medicina intensiva por 100 mil habitantes e, portanto, ficamos claramente acima da média europeia e mais do que duplicamos as camas de medicina intensiva habituais da região norte. Reparem aqui, dados da região norte apenas, há pouco mostrei-vos dados nacionais. E, portanto, aqui a nossa foi mais do que duplicação das camas de medicina intensiva e, com isso, aumentar muito a nossa capacidade de resposta, e essa foi a razão por que evitamos a ruptura. Slide 5, por favor. Se mergulharmos agora no meu hospital, se mergulharmos agora no Centro Hospitalar Universitário São João, portanto, um grande hospital com 1.100 camas, o nosso departamento de medicina intensiva tem habitualmente 66 camas e na fase pico de resposta ao Covid-19 tivemos 99 camas abertas para Covid e não Covid. E em termos da relação Covid-não Covid, não só houve um grande número de doentes com Covid-19 crítico, como se verificou simultaneamente uma redução do número habitual de outras patologias recebidas nesta altura do ano. Focando-nos no Covid-19, nós tínhamos 112 doentes admitidos, 14 deles com mais de 80 anos, 17 deles com menos de 50 anos, 66 dos 112 estiveram sob ventilação mecânica invasiva e 13 dos 112 estiveram sob ECMO. Destes 112, 81 já tiveram alta. A demora média dos doentes saídos, reparem, dos doentes saídos é de 9 dias. 35 destes 81 já estiveram sob ventilação mecânica invasiva. 5 doentes sobre ECMO já não estão em ECMO e destes 81, 11 tinham mais de 80 anos, 50 anos, e a nossa taxa de mau outcome, juntando os falecidos e os piorados à saída da UCI, foi de 26, ou está nesta altura, em relação aos doentes saídos, em 26%. Slide seguinte, por favor. Quando pegamos no ECMO, o nosso hospital, como sabem, é centro de referência para a ECMO, portanto é um dos 3 hospitais do país que é centro de referência para a ECMO e o único da região norte e centro que é centro de referência para a ECMO. Nós tivemos 13 doentes, uma idade média de 53 anos, todos em ECMO veno-venoso, com um número de dias do CI antes de ECMO e um número de dias de ventilação mecânica invasiva relativamente baixo, 4 e 5 dias em média, embora tenhamos tido um doente com 8 dias de ventilação mecânica, e temos um destes 13 doentes que está em Awake ECMO from the start, o que quer dizer que nunca esteve em ventilação mecânica invasiva, passou da oxigenoterapia nasal de alto fluxo para suporte adicional em ECMO. Destes 13, como vos disse, 5 já saíram de ECMO, 2 morreram e 3 estão bem, já em enfermaria e relativamente perto de regressar a casa. E 8 estão em curso ainda. O momento em que estamos é bem diferente. Isto é, o momento em que estamos, slide seguinte, por favor, caracteriza-se por termos todos percebido que não ia ser o Covid-19 um pesadelo de 2, 3 meses, do qual íamos sair vitoriosos e laureados a caminho do Coliseu de Roma. O Covid-19 vai ser endémico ao longo do tempo e provavelmente num país como Portugal, em que as medidas de confinamento
tiveram um sucesso tão marcado e, portanto, temos uma taxa de imunização tão baixa que a probabilidade de termos ondas secundárias é bastante elevada. E, portanto, o próximo período vai ser compatibilizarmos a retoma de processos assistenciais que estão em shutdown ou em slowdown com uma capacidade de continuar a tratar doentes de Covid e até de responder a ondas secundárias que venham a surgir. Nós temos a noção, como vos disse há pouco, que há doentes que são habitualmente ingressam na medicina intensiva, nomeadamente doentes crónicos que têm agudizações, que estão a vir mais tarde ao hospital e mais tarde e mais graves ao hospital. E, portanto, esta retoma de normalidade vai exigir que se faça um novo plano. E esse novo plano já foi feito pelo nosso Grupo Nacional e entregue ao Ministério da Saúde. Esse novo plano exige, por um lado, que a medicina intensiva saia de áreas que são essenciais à retoma desses processos assistenciais, nomeadamente os blocos, os recobros e as unidades pós-anestésicas, mas que encontre outros espaços e até outras pessoas e recursos para continuar a ser capaz de manter a sua expansão e, portanto, responder ao Covid-19 e a uma eventual onda secundária. Este desafio é muito complexo e talvez bem mais complexo do que montar uma resposta hiperaguda para uma situação de catástrofe. É mais complexo porque se baseia em como criar um hospital com dois circuitos completamente diferentes, com um sistema de triagem muito eficaz, com uma segurança em termos de controle de infecção muito significativa e com um máximo de produção, né, e de qualidade nestas duas áreas. Slide seguinte. Este documento orientador que fizemos para o período que chamamos PER-Covid e que o Dr. Alexandre Lourenço gosta e muito bem de chamar, em que os hospitais vão ter uma tarefa dual, uma tarefa dupla, tem um grupo de intervenções imediatas e em que fomos muito claros a definir quem é o responsável por essas intervenções. O primeiro ponto é que o Ministério da Saúde encarregue os conselhos de administração das várias instituições hospitalares que têm serviço de medicina intensiva de apresentar este plano de capacitação. Já não é o mesmo, porque reparem, as áreas vão ser outras, mas é preciso um novo plano para este novo período de dupla tarefa. O segundo ponto é que, contando que os diretores de serviço de medicina intensiva vão ser chamados pelos vários conselhos a participar nesta construção do plano, a Task Force está a contactar diretamente com eles e a apoiá-los para a elaboração das propostas aos vários conselhos e até para conhecimento de backups e de referências comuns numa visão da rede que pode eventualmente pôr hospitais mais Covid e outros menos Covid. Terceiro ponto, que o Ministério da Saúde garanta um número de vagas de internato de formação específica de medicina intensiva que seja crescente. Mas esta medida é pouco eficiente, porque demora muito tempo. O internato de medicina intensiva são 5 anos e, portanto, acreditamos muito mais na outra, que é que garanta a entrada para a formação em medicina intensiva pela via que nós chamamos clássica, de pessoas que já têm outra especialidade, nomeadamente medicina interna ou anestesiologia, criando em vagas de concurso público vagas com perfil de medicina intensiva para que em cerca de 2 anos sejamos capazes de transformar um especialista de outra coisa em também especialista de medicina intensiva. O quinto ponto é muito importante, é que haja um reforço dos enfermeiros nas instituições hospitalares com serviço de medicina intensiva. Este é provavelmente o nosso rate limiting step de desenvolvimento nesta altura. Temos um déficit de enfermeiros que nos prejudica a abertura das camas e nós sabemos como os enfermeiros são a pedra basilar da medicina intensiva e o monitor constante clínico do doente.
E, finalmente, que melhoremos ainda um pouco mais, e aqui demos passos relativamente consistentes, mas há que dar mais passos, melhorar o sistema de monitorização e de informação e que lhe demos uma transparência global que permita uma análise online do sistema, nomeadamente a detecção muito precoce de ondas secundárias para modular a resposta. Slide seguinte. Portanto, o nosso objetivo, qual é para maio de 2020? O nosso objetivo é ter uma redução muito pequenina de camas de medicina intensiva por 100 mil habitantes em relação ao que tivemos em abril. Isto é, nós notamos, e no meu hospital é bem espelho disso, nós aqui no Hospital de São João chegamos a ter 50 doentes críticos Covid simultaneamente, e nesta altura temos cerca de 27, 28, portanto estamos realmente a diminuir a requisição por doente Covid-19, mas a nossa percepção é que o risco de aumento é grande e há uma retoma das outras linhas, dos outros processos assistenciais, e portanto o nosso objetivo é que o país tenha 11,4 camas por 100 mil habitantes a partir de agora, em maio e a partir de agora. Isso, aliás, não nos colocava muito longe, pelo contrário, colocava-nos mais ou menos no patamar que é a média europeia. E, portanto, quando falo deste objetivo para maio de 2020, falo de um objetivo permanente, é aqui, que é neste valor, queremos nós, que a medicina intensiva portuguesa se deve colocar. Eu creio que é o meu último slide, mas já agora, se fizerem o favor de confirmar, e se realmente for o meu último slide, agradecer-vos a paciência e colocar-me à vossa disposição para a discussão e para as perguntas e críticas que queiram fazer. Muito obrigado. Obrigado, professor, pelo excelente enquadramento e de passarmos a esta fase seguinte. Eu passava a palavra ao meu colega José Botuanel para também fazer aqui um pequeno comentário e a colocação daqui a algumas perguntas. Gracias, doctor. Yo tenía una pregunta para los dos, quizás. Imagínense, voy a hablar más despacito para que se me entienda bien. Imagínense que nos viene una epidemia, una pandemia de salud y que tenemos pocas enfermedades, sobre todo pocas enfermedades que pueda tratar un solo especialista. Es decir, probablemente asociadas al avance en los años, o sea, a mayor edad, cada vez porcentaje mayor de la población de envejecida con enfermedades subyacentes, crónicas, que se complican a veces no. Entonces, podríamos pensar en un hospital casi todo de medicina intensiva. Es decir, un hospital que tratara exclusivamente procesos de alta gravedad, porque son crónicos agudizados, reagudizados, de alta gravedad, con mucha urgencia en el tratamiento, con mucha intensidad y con necesidad de otros especialistas permanentemente, siempre, organizándose algo así como en procesos asistenciales dentro del hospital, pero atendidos por médicos intensivistas, dado que aplicarían fundamentalmente una intensidad de recursos tecnológicos muy altos y una intensidad asociada a esto probablemente de esquema, tecnología de la información, seguimiento, robótica, etcétera. ¿Cómo verían eso? ¿Sería algo iluso a pensar o no? José Artur, do you want to answer? For me. Ricardo, la pregunta es para los dos, ¿sí? ¿Verdad? Los dos, sí. Los dos, sí. Ricardo, avanza, sí. Pues bueno, yo creo que en el futuro
Tengo eco en mi respuesta, no sé si se puede evitar. Bien, pues en el Hospital del Futuro probablemente van a estar monitorizados. Ya hay pacientes que no les ofrecemos monitorización y que ellos mismos se automonitorizan porque tienen wearables o otras herramientas para automonitorizarse. Es decir, que el Hospital del Futuro va a estar, todo paciente que esté ingresado va a estar monitorizado y seguramente con sistemas no invasivos, sin cables y con toda la información centralizada. Y aquí los intensivistas van a tener mucho papel. Luego, creo que tiene que haber unidades muy elásticas que puedan crecer en invierno y decrecer en verano, que se tienen que ajustar a la oferta, que pueden cambiar la conformación de unidades en cuanto a la gravedad de los pacientes, pasar de unidades de críticos a semicríticos, etcétera. Yo creo que este hospital multifuncional, elástico, con capacidad de crecer y encogerse, con pacientes de diferente gravedad y que creo que el paciente que no tiene enfermedad aguda probablemente va a ser atendido en hospitales de día o en otro tipo de instalaciones, pero muy poco en los hospitales de agudos. De hecho, creo que va a ser una de las consecuencias de la pandemia. Ya estamos viendo que los pacientes no vienen al hospital porque tienen miedo de infectarse. Entonces, todo lo que es telemedicina, monitorización a distancia, hospitales de día, si pueden ser segregados de la parte aguda, creo que es un modelo de hospital que se va a ir imponiendo y que dejando el hospital siempre para paciente agudo, todos monitorizados y el nivel de intensidad de monitorización y tratamiento en función de la gravedad. Estábamos, mismo antes de la pandemia, estábamos invirtiendo en protocolos y programas de monitorización y tratamiento de pacientes en domicilio. El outreach de medicina intensiva no solo iba a las enfermerías y a la emergencia, pero todavía también a la casa de la gente, tratando, por ejemplo, gente que hace ventilación no invasiva o mismo invasiva en el domicilio. Y nosotros tenemos un programa de mi hospital para esa gente. Podemos, como vosotros saben, no solo hablar con los pacientes, pero también cambiar y modular la ventilación desde el hospital. Y eso era algo que hacíamos mismo antes de la pandemia y estamos intentando mantenerlo por la pandemia. La telemedicina yo creo es muy importante no solo, sobre todo cuando tenemos recursos bajos y por veces no tenemos seniors, gente senior para estar 24/7 con los pacientes y una comunicación fácil entre gente junior que permita que el médico senior a su casa haya una visión del monitor, del paciente, de las cosas todas, es, yo creo, muy importante. Otra cosa muy importante para el teletrabajo, telemedicina, es en este tiempo en que la gente, todos nosotros estamos solos, más solos, el paciente no tiene visitas de la familia, intentar con la telemedicina hacer una comunicación entre la equipa clínica, el paciente y la familia de una forma mucho más casual. Yo creo que cada vez más medicina intensiva no es gente sedada y durmiendo. Cada vez más la medicina intensiva es gente acordada, despierta y con formas de ventilación o que no exigen grande sedación o mismo con soportes respiratorios que no son ventilación, como por ejemplo esta tentativa de hacer clearance de dióxido de carbono y oxigenación con formas endovasculares. Esto es. Desculpem, para decidir o que é que vamos avançar e mais de curto prazo. Curto, médio prazo, sabendo à partida que vamos ter
com uma necessidade de cerca de, porventura, 12 meses, 18 meses de conviver, pelo menos conviver com a Covid-19 e os restantes cuidados, como é que nós vamos garantir recursos humanos suficientes? Como é que, porque na prática, e corrijam por favor, vamos ter que ter duas áreas de cuidados intensivos. Uma área de cuidados intensivos para a Covid-19 e outra área de cuidados intensivos para os cuidados gerais. Como foi dito aqui pelo professor José Artur Paiva, uma das hipóteses é acelerar a formação de intensivistas, de médicos de intensiva. Naturalmente também teremos que ter mais recursos na área de enfermagem. Como é que isto é garantido? Como é que nós vamos conseguir efetivamente acelerar esta formação? Como é que vamos conseguir ter, não só na área médica, mas também na área de enfermagem, e se efetivamente, quer em Portugal ou Espanha, temos condições físicas para criar estas duplas áreas? Só para fechar, só mais uma pergunta. Dadas as restrições que temos atualmente nesta área da medicina intensiva, tendo nós recorridos a anestesiologistas, sendo ele um recurso finito, é possível recuperar a atividade cirúrgica, ou como é que é possível recuperar a atividade cirúrgica que teve parada durante cerca de 1 mês e meio? Então eu talvez comece desta vez e o Ricardo fala depois. Eu vou falar em português porque fiz aquela minha tentativa em espanhol e já recebi várias mensagens no telemóvel a dizer o teu espanhol é péssimo, portanto, you have a lousy Spanish, portanto vou falar em português. Eu acho que essa pergunta dos recursos humanos é a pergunta fundamental e ficava sempre un poco, me quedaba muy triste cuando el ministerio y los periodistas hablaban cuestiones de ventiladores. ¿Cuántos ventiladores hay? ¿Cuántos ventiladores compran? ¿Cuántos ventiladores son necesarios? La gente en algo tan técnico y tan diferenciado como la medicina intensiva es fundamental. Y yo, en mi opinión, los médicos son un poco más elásticos y siempre hacemos un poquito más porque también la intimidad con el paciente es un poquito diferente de los enfermeros. Y estamos un poquito más distantes todavía y eso facilita que el número puede ser un poco menos importante, pero es muy importante, en mi opinión, que el Ministerio reabra los concursos finales de internato y permita una colocación rápida de plazas de especialistas y que esas plazas haya un número relevante de plazas para gente que quiere hacer medicina intensiva siendo especialista de algo antes, neumólogo o internista o anestesiólogo, pero con perfil claro por concurso público. Eso es una manera de más aceleradamente constituir un aumento de médicos de medicina intensiva, no propiamente especialistas, pero todavía especialistas de medicina intensiva, pero todavía especialistas de una otra cosa, y en 2 años podrán ser especialistas de medicina intensiva. Para los enfermeros me parece mucho más complicado y es nuestro rate limiting step. Nosotros estamos ahora con problema de número de enfermeros. No hay una manera de pagar más o motivar financieramente los enfermeros con grande carga de trabajo como son los de intensiva, y no hay también una carrera, algo que los diferencie en términos de especialidad. Como creo que sabéis, hay 5 o 6 años se creó la idea de la especialidad de enfermaje de perioperatorio e intensivos, algo así.
pero es algo que no está constituido como currículum, solamente la idea, pero no legislado el currículum de la especialidad. Y aumentar el número de enfermeros, hacer motivación de la gente con pagamentos relacionados con la calidad de trabajo y la producción, y hacer una carrera de especialidad de enfermaje de medicina intensiva me parece muy importante. En otra parte, también es muy importante parar de hacer horarios, timetables, calculando profesionales por número de camas, y hacer timetables con profesionales por número previsible de pacientes, porque por veces en medicina intensiva en el verano tenemos tasas de ocupación de 70%, 65%, y en el invierno tenemos tasas de ocupación de 100%, y eso tiene que constituir tablas de puestos de trabajo que son diferentes, más plásticos, más flexibles, porque para generar y reducir burnout y cansancio también. A questão que coloquei do facto de estarmos a esgotar também recursos de anestesiologia para retomar a atividade cirúrgica. Eu coloco a pergunta outra vez. Na prática, também se conseguir responder à questão de não estarmos a recrutar anestesiologistas e essa limitação que vamos ter na capacidade cirúrgica. Pois, eu acho que de facto não devemos, provavelmente, os anestesiologistas são a primeira ajuda, no sentido de que na fase hiperaguda são aqueles que fazem gestos mais parecidos com os nossos. Portanto, quando pensamos na necessidade de intubar e de ventilar, são a especialidade que, do ponto de vista dos gestos, é mais parecida com a nossa, e, portanto, foram uma excelente e uma formidável ajuda nesta fase hiperaguda. Eles têm que ser libertados agora, esses recursos humanos, como aliás as áreas geográficas, para a reativação da atividade operatória. Portanto, nós temos que lançar a nossa visão dos tais médicos que vêm para a medicina intensiva, não também para uma resposta hiperaguda, quais são aqueles que fazem coisas mais parecidas connosco, mas antes, a pergunta que devemos fazer agora é: quais são aqueles que querem fazer na vida toda aquilo que nós fazemos agora? É uma pergunta literalmente diferente. Quais são as pessoas que podem agora ingressar na medicina intensiva de forma a aprender a fazê-la e ficar prolongadamente nesta área? Esta é a pergunta do agora, não a pergunta anterior. Dr. Ricardo. Sí, las competencias en medicina intensiva en España se adquieren con la especialidad de medicina intensiva, que es una especialidad de 5 años dedicada a cuidados intensivos. Debería existir, creo, a nivel europeo, diferentes sistemas de adquirir estas competencias y que se pudieran garantizar estas competencias. En España hay otras especialidades, por ejemplo, anestesiología, que tiene una residencia de 4 años, y cualquiera de las otras que que están, por ejemplo, neumología o cardiología, que pueden tener competencias cercanas, pero que con sus residencias no llegan a adquirir las competencias necesarias para los cuidados intensivos. Entonces, pienso que sería importante tener una forma, probablemente a nivel europeo, de que aquellas especialidades que tienen parte del currículum parecido, encontráramos una manera que estas competencias se pudieran adquirir de forma formal y que se pudieran garantizar. De la misma manera que los intensivistas pudieran adquirir parte de las competencias de otras especialidades y también tener esta visión multidisciplinar. Pero hoy por hoy, la única vía formal de disponer de todas las competencias en cuidados intensivos en España es a través de la especialidad de medicina intensiva. Respecto a la enfermería, siguiendo con los médicos, hay un gran porcentaje de médicos en España
que están en situación de contratos simplemente para hacer guardias, para hacer turnos y no están completamente aplantillados, y esto es algo que habría que solucionar para poder atender este incremento de demanda y este incremento de capacidad de camas de UCI que hemos de tener de cara al futuro. Respecto a enfermería, una de las demandas es tener la especialidad también en medicina intensiva por parte de enfermería. Yo creo que es algo muy necesario. Hemos de tener una manera también de que las enfermeras garanticen sus competencias en cuidados intensivos y que no cualquier enfermera puede estar trabajando en una unidad de cuidados intensivos. Y esto es una reclamación también que tiene bastantes años en España y yo creo que es importantísimo que regularicemos. E diga-me já, Dr. Ricardo, se atualmente tem recursos em Espanha e considerando até esta necessidade de fazer descansar os profissionais que estão na linha da frente, se vão ter dificuldades em ter profissionais suficientes para responder a esta resposta dupla Covid-19 e cuidados gerais. La forma en que se está trabajando en forma de turnos creo que ha prevenido bastante el agotamiento profesional. Pero es una forma de trabajar que no se puede sostener en el tiempo. Algún día cercano hemos de volver a una forma de trabajar normalizada. Los planes de descanso y de vacaciones, de momento, del personal sanitario para verano, de momento no están garantizados. Y debería ser algo que deberíamos clarificar en el próximo mes. ¿Qué plan de descanso va a haber y qué plan de vacaciones va a haber? Desde luego, si hay un incremento, una segunda ola, no va a haber más manera que de restablecer y sostener el sistema de turnos. Pero lo ideal sería volver a trabajar en jornada normal y planificar un descanso para verano. Y este descanso para verano no se puede hacer si no se prorrogan o no se hace contrato a todos los residentes que acaban medicina intensiva a final del mes de mayo en España y sin regularizar todo el personal que simplemente tiene contratos de guardia. Si no, va a ser imposible. Mas acredita que será possível assegurar a retenção ou contratação de enfermeiros de enfermaria que queiram ir para estas unidades? Ou será necessário criar novas condições? Pienso que hay un déficit de enfermeras importante y que habría que buscar la manera de fidelizarlas básicamente a través de la formación. Como é que acha que vai ser? No, yo una pregunta para los dos. Pregunta rápida. Es que para la próxima epidemia, ya no digo pandemia, epidemia que nos vendrá con la gripe común, supuestamente, ¿trabajaremos distinto? ¿Habremos aprendido algo del trabajo pluridisciplinar, trabajo de pluriespecialidad también? Médico, enfermera, auxiliar, celador, psicólogo, psiquiatra atendiendo el dolor, traumatólogo, cambio de posturas. ¿Habremos aprendido a interiorizar esto que lo identificamos como soluciones eficientes y por tanto probablemente tengamos que reivindicar más la organización que la existencia de recursos? Ya no digo pandemia del COVID, sino epidemia normal, de la de todos los años, de la gripe común. Yo creo que incluso en el día a día la flexibilidad es muy importante. Entonces entiendo el interés de algunas especialidades de disponer de UCIs monográficas para tratar solo un perfil de paciente. Pero sin esperar a un periodo epidémico, solo el día a día del hospital, esta forma de trabajar en silos, en unidades cerradas con solo un perfil de paciente, complica muchísimo el funcionamiento diario del hospital. Yo claramente estoy a favor de unidades multidisciplinares abiertas, mucho más elásticas y mucho más adaptable a las necesidades de demanda que tiene el hospital en el día a día y obviamente en los periodos epidémicos. Intensiva tem muitas.
Doctor Lourenço, Por quizás se causa- podría ir orientando ya el final, invitando a nuestros ponentes a dar un resumen. Eu passava aqui ao professor Artur Paiva, talvez só para responder à sua pergunta. Se ainda houver tempo, uma forma rápida, dizer que a medicina intensiva tem muita esperança nas epidemias e nasceu com uma epidemia, com a poliomielite, e portanto eu creio que saberá também renascer com esta pandemia de uma forma diferente. Concordo totalmente com o que o Dr. Ferrer disse. O que esta pandemia também nos vem provar é que a organização do hospital por especialidades médicas é uma organização que não está focada no doente, que não atinge o máximo da eficiência e que não atinge o máximo da pedagogia para os profissionais. Nós, a partir de uma determinada idade, aprendemos mais com o diferente do que com o igual, e a forma de trabalharmos com o diferente é trabalharmos por processos assistenciais integrados, muito mais do que propriamente por especialidades médicas. Eu creio que, sobretudo nos grandes hospitais, nos hospitais de maior volume, a medicina intensiva pode evoluir para um core comum de trabalho com o doente crítico, mas depois com várias áreas, uma mais cardiocrítica, outra mais digestivocrítica, outra mais relacionada com a infecção e sepsis. E, portanto, esta ideia de sermos um pouco iconoclastas da organização hospitalar baseada nas especialidades médicas e focá-la mais no paciente e em circuitos específicos por processo assistencial, de uma forma que o hospital diz respeito mais a uma fronteira que é do século passado, que é os cuidados primários e secundários. Essa fronteira já não existe hoje em dia. Temos que a desrespeitar e temos que a integrar. Que os hospitais cheguem à casa da pessoa, que o conceito de internamento seja um conceito muito mais elástico e não queira apenas dizer camas hospitalares, possa querer dizer coisas muito diferentes dessas. Tudo isso pode ser francamente acelerado com esta pandemia. O mundo progride através de crises. A medicina intensiva nasceu com a poliomielite e a idade moderna nasceu com a Guerra dos 7 Anos. Portanto, creio que pode estar aqui uma Guerra dos 7 Anos que nos traga alguma coisa de bondoso. Muito obrigado, professor. José, se me der licença, fazia o encerramento. ¿No? Yo invitaría al doctor Ferrer a que nos dé unas últimas conclusiones de este debate. Es decir, cuáles son las 3 ideas principales, por ejemplo, que le quedan, doctor, o los 3 consejos más importantes para los compañeros portugueses. Bueno, no quería decir que se ha visto claramente que las UCI son el cojín que tiene la sociedad para afrontar los episodios agudos, pandémicos, pero también mucha de la actividad que se hace en el día a día. Cuando nos hemos visto con las UCIs completamente llenas, se ha puesto en relieve que sin camas de UCI no se puede hacer la actividad diaria normal de una sociedad, porque no va a tener ese cojín para atender accidentados de tráfico, laborales, etcétera. Por lo tanto, es muy importante considerar las UCIs un cojín para nuestras actividades al día a día, que estén suficientemente dotadas, que tengan una estructura elástica que permita encogerlas o hacerlas crecer en función de la demanda, que deben estar bien equipadas, que es muy difícil aprovisionarse de equipamiento cuando todo el mundo está en la misma situación y que por lo tanto es importante tenerlas también siempre bien equipadas, y que yo creo que se ha demostrado que medicina intensiva es una especialidad con vocación, capacidad de trabajar de forma muy elástica, de trabajar muy multidisciplinar, de colaborar con muchos profesionales y de trabajar de forma muy eficiente. Porque yo creo que a pesar de que hemos
triplicado o cuadriplicado la capacidad de intensivos durante estos últimos meses, creo que no hemos incrementado en exceso el coste del hospital porque hemos trabajado con los mismos profesionales que siempre, simplemente reorganizándolos y readecuándolos para la situación en la que estábamos. Por lo tanto, vocación, trabajo en equipo, multidisciplinar y eficiencia. Muchas gracias, Ricardo. Professor Artur Paiva, as mesmas palavras para encerramento. Talvez dizer-vos que esta é também uma oportunidade extraordinária para o cidadão conhecer a medicina intensiva. Eu creio que um dos problemas centrais da medicina intensiva é dar-se a conhecer, fazer-se perceber e fazer perceber a sua missão e o seu papel societário ao cidadão. Se não formos capazes de fazer isso, provavelmente incumprimos o nosso desígnio. E creio que esta pandemia, nunca o cidadão europeu ouviu falar tanto de medicina intensiva como agora, e como o Ricardo disse, nunca tantos intensivistas e médicos e enfermeiros estiveram nas páginas nos jornais e nos noticiários da televisão e da rádio. Portanto, esta é uma oportunidade fundamental do cidadão perceber que é possível estender os limites da vida e é possível trabalhar em franjas de gravidade da doença muito significativa e que é possível dar qualidade à vida depois de doenças muito críticas ou formas muito críticas de doença. E, portanto, encontrar essa mensagem de esperança num período de confinamento e de solidão, acho que é talvez uma palavra redentora e uma palavra que afaga e que conforta, e creio que, também para acabar o nosso webinar, acho que é bom percebermos que é essa a nossa missão fundamental e que é essa percepção que nos faz vencer o medo de estar na frontline e na trincheira, e que faz com que uma das formas de não termos tanta falta de recursos humanos como podíamos ter é haver uma série de companheiros médicos e enfermeiros que já trabalharam connosco e agora já não estavam a trabalhar ou estavam a trabalhar noutro local, nomeadamente em atividade privada, e que pediram para vir ajudar e voltar a trabalhar connosco. Essa noção de grupo, de missão e de valor social é uma mensagem extraordinária e talvez acabar precisamente com o agradecimento ao grupo todo, aos intensivistas em geral, e fazer deste momento da pandemia um momento de esperança num futuro com qualidade de vida, também por haver medicina intensiva. Muito obrigado, professor. Eu talvez fosse já para o encerramento, nós já estamos quase há 2 horas no nosso webinar. Este é um ciclo de webinars organizados pela Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares e pela Sociedade Espanhola de Diretivos de Hospitais. E queria dar nota que agradecer naturalmente esta colaboração com a CEDISA, que certamente vai ser muito valorosa, e agradecer ao Dr. Ferreira e ao professor José Artur Paiva por terem estado connosco durante estas 2 horas e esta sua generosidade em partilhar o seu conhecimento connosco, que certamente vai ser muito válido para vários profissionais de saúde e para várias organizações em Portugal e em Espanha. Não queria também deixar de agradecer a todos os profissionais de saúde que dedicam o seu dia-a-dia em todos os momentos e particularmente neste momento mais difícil. Teremos na próxima semana mais 2 webinars. O webinar da resposta de urgência no dia 5 de maio, às 15 horas em Portugal, às 16 em Espanha. No dia 7 de maio, quinta-feira, a resposta farmacêutica de proximidade aos doentes de ambulatório, e depois, na semana seguinte, dia 12 de maio, o desenvolvimento e as respostas sobre os hospitais de campanha
se eles são necessários, se não são, como é que eles foram instalados e a sua razão em Portugal, de ser em Portugal e em Espanha. Muito obrigado da nossa parte. Eu deixava uma palavra final ao nosso querido colega José Boto Bonel para fazer então um encerramento mais formal da parte de Madrid. Por la parte nuestra, muchas gracias a todos de verdad, a los que han estado aquí con nosotros y a los que nos han seguido desde fuera a través de la web, incluso han participado en el chat también algunos. Creemos que es muy interesante compartir las experiencias, conocer a fondo las motivaciones, los resultados, analizar cómo podemos aprovechar la gran crisis que nos hemos encontrado y sobre todo con dos experiencias tan similares, podríamos decir, provenientes de países tan relacionados, tan cercanos como son España y Portugal, compartiendo tanta cultura y tantas cosas, y emplazar a todos, de la parte española por lo menos, al próximo webinar, que, como ha dicho el doctor Alessandre Lourenço, será el día 5 de mayo. Por la parte española estará el doctor Juan González Armengol, que es el presidente de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias, SEMES, y es jefe de sección también del Servicio de Urgencias del Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Estará el doctor Pascual Piñera, que es el coordinador del Servicio de Emergencias del Hospital Universitario Reina Sofía de Murcia, y el doctor Tato Vázquez, coordinador de urgencias en el Hospital Osalnés de Pontevedra. Muchas gracias a todos, ha sido una auténtica delicia aprender tanto de ustedes y compartir tan profundamente este debate. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buen fin de semana a todos. Buen fin de semana a todos. Perfección. Gracias. Adiós.